Imaginad esto. Un equipo de científicos, en pleno corazón de la selva amazónica, no buscando plantas exóticas ni animales míticos, sino algo mucho más pequeño y, a priori, terrorífico. Un escorpión. Sí, habéis oído bien, un pequeño arácnido cuya picadura puede ser mortal. Pero que, en las manos adecuadas, en el laboratorio preciso, podría convertirse en la clave para una de las mayores batallas de la humanidad: la lucha contra el cáncer. Esto no es ciencia ficción, amigos. Esto es realmente insólito. Desde los laboratorios de la Escuela de Ciencias Farmacéuticas de Ribeirão Preto de la Universidad de São Paulo, UFCFRPUSP para abreviar, en Brasil, nos llega una noticia que desafía lo convencional. Investigadores de esta prestigiosa institución han puesto su mirada en una criatura poco convencional: el escorpión amazónico *Brodeas amazonicus *. ¿Y qué han encontrado en este pequeño depredador? Pues nada menos que una molécula en su veneno que, atención, parece atacar a las células del cáncer de mama de una forma asombrosamente similar a un medicamento de quimioterapia ampliamente utilizado. Estos hallazgos iniciales no son un trabajo aislado, sino el fruto de una colaboración apasionante con científicos del Instituto Nacional de Investigaciones de la Amazonía, el INPA, y la Universidad del Estado de Amazonas, la UEA. Y la comunidad científica ya está hablando de ello, porque estos prometedores resultados fueron presentados durante la FAPSP Week France, en la región de Occitania, al sur de Francia. La profesora Eliane Candiani Arantes, de la FCFRPUSP y coordinadora de este proyecto, lo explicaba con una mezcla de orgullo y asombro. A través de la bioprospección, fuimos capaces de identificar una molécula en la especie de este escorpión amazónico que es similar a la que se encuentra en los venenos de otros escorpiones y que actúa contra las células del cáncer de mama. Pensad por un momento en la inmensidad de la Amazonía, un verdadero tesoro de biodiversidad. En cada hoja, cada insecto, cada criatura, se esconden secretos que la ciencia apenas empieza a desentrañar. La bioprospección es precisamente eso: la búsqueda de compuestos naturales que puedan tener aplicaciones médicas. Y en este caso, se han topado con oro líquido, o más bien, veneno líquido con un potencial curativo. ¿Os imagináis que el antídoto contra una enfermedad tan devastadora como el cáncer pudiera venir de una fuente tan insólita? Pues la ciencia nos dice que es una posibilidad muy real. Los equipos de la FCFRPUSP y sus instituciones asociadas llevan mucho tiempo dedicados a clonar y expresar moléculas bioactivas. Y aquí viene lo realmente fascinante. Entre sus fuentes preferidas, figuran las proteínas del veneno de serpientes de cascabel y, como ya hemos visto, de escorpiones. Estos esfuerzos titánicos se enmarcan en proyectos apoyados por la FAPSP y conectados con el Centro de Ciencia Translacional y Desarrollo de Biofármacos, el CTS, ubicado en el Centro de Estudios de Venenos y Animales Venenosos, el CEVAP, de la Universidad Estatal de São Paulo, la UNESP, en Botucatu. Es una red de conocimiento y talento que busca transformar lo que parece peligroso en algo vital. Y los resultados ya están aquí. Uno de los frutos más notables de esta investigación es el sellante de fibrina patentado por el CEVAP. ¿Qué es un sellante de fibrina? Pues, pensad en él como una especie de pegamento biológico. Un pegamento de alta tecnología, eso sí, que se produce a partir de enzimas serinoproteinasas extraídas del veneno de serpiente. Y no de cualquier serpiente, sino de especies tan conocidas como la *Bothrops neuviedi pauloensis* y la temible *Crotalus durisus terrificus*, nuestra amiga la cascabel. Estas enzimas se combinan con crioprecipitado enriquecido con fibrinógeno, que puede provenir de búfalos, ganado vacuno u ovino. Cuando se aplica, esta combinación de componentes forma una estructura de fibrina que se asemeja, y mucho, a los procesos naturales de coagulación y reparación de tejidos de nuestro propio cuerpo. Es como si le diéramos a nuestro organismo una ayuda extra, una especie de vendaje inteligente que se integra perfectamente con su fisiología. Pero la cosa no se queda ahí. Este sellante se ha investigado para usos que suenan a ciencia ficción, pero son muy reales. La reparación de nervios, la curación de huesos e incluso la restauración del movimiento después de una lesión de la médula espinal.
¿Os imagináis el impacto de algo así en la vida de miles de personas? Pacientes con lesiones graves que podrían recuperar sensaciones, movilidad. Es sencillamente revolucionario. Lo más emocionante es que este pegamento biológico no es una promesa lejana. Actualmente, está en fase 3 de ensayos clínicos. Y para quienes no estén familiarizados con el desarrollo de fármacos, la fase 3 es la etapa final de evaluación que se requiere antes de que una nueva terapia pueda ser aprobada y esté disponible para todos. Estamos hablando de la recta final antes de que este asombroso avance pueda cambiar la medicina tal como la conocemos. Pero los científicos no se duermen en los laureles. Siempre van un paso más allá. Recientemente, estos investigadores han clonado y expresado otra serinoproteasa de serpiente de cascabel conocida como colineína 1. Lo interesante es que su secuencia de aminoácidos difiere de la giroxina, otra toxina extraída directamente del veneno de cascabel y que ya se utiliza en la producción del sellante de fibrina actual. ¿Por qué buscar una alternativa si ya tienen una que funciona? Pues porque la ciencia siempre busca la perfección, la optimización y, sobre todo, la escalabilidad. La idea ahora es obtener esta serinoproteasa mediante expresión heteróloga. Quizá el término suene complicado, pero es una estrategia brillante. En pocas palabras, consiste en introducir un fragmento o un gen completo de un organismo, como la serpiente de cascabel, en un organismo huésped que no lo tiene de forma natural, como una levadura. Y en este caso, el huésped elegido es la Pichia pastoris asterisco. Esta levadura, aislada por primera vez en Francia en la década de 1950, se convierte en una especie de fábrica biológica capaz de producir en masa la molécula deseada de forma controlada y segura. La profesora Arantes nos lo explica. Nuestra idea ahora es obtener esta serinoproteasa a través de expresión heteróloga en Pichia pastoris asterisco. Y no solo eso. Utilizando esta misma especie de levadura, los investigadores también planean producir un factor de crecimiento endotelial llamado CDTVEGF. Esta molécula fue identificada originalmente en el veneno de la Crotalus durisus terrificus sí, nuestra amiga la cascabel. ¿Y por qué es tan importante este factor de crecimiento? Porque, como nos cuenta la profesora Arantes, este factor de crecimiento favorece la formación de nuevos vasos. Y aquí viene la jugada maestra. Es si lo combinamos con la colineína 1, podemos crear un sellante de fibrina mejorado en comparación con el que se está desarrollando en el CEVAP, con la posibilidad de expandir la escala industrial, ya que se puede obtener mediante expresión heteróloga. Imaginaos las implicaciones de esto. Un sellante aún más eficaz, producido de forma más eficiente y en mayores cantidades. Esto significa que más personas podrían beneficiarse de esta increíble tecnología, que podría llegar a hospitales de todo el mundo de una manera más rápida y económica. Es realmente un salto cualitativo. Pero volvamos a nuestros pequeños héroes, los escorpiones. Mediante enfoques de expresión genética similares, el equipo también identificó dos neurotoxinas en el veneno de escorpión con efectos inmunosupresores. Esto es fascinante porque, en ciertos contextos, como en enfermedades autoinmunes o trasplantes de órganos, la inmunosupresión controlada es vital. La naturaleza, una vez más, nos ofrece soluciones inesperadas. Y volviendo al cáncer, trabajando con sus colaboradores del INPA y la UEA, también encontraron otra molécula asombrosa, la BAMAZ SCPLP1, en el veneno del Brodeas amazonicus asterisco. Esta molécula parece tener un potencial anticancerígeno. Las pruebas de laboratorio mostraron que el impacto de este péptido en las células de cáncer de mama era comparable al del paclitaxel, un tratamiento de quimioterapia comúnmente recetado. ¿Os dais cuenta de la magnitud de esta comparación? Estamos hablando de un compuesto de veneno de escorpión actuando con una eficacia similar a uno de los pilares de la quimioterapia moderna. Lo que hace este péptido es principalmente desencadenar la necrosis, una forma de muerte celular. Y esto es importante, ya que esta forma de muerte celular ya se había asociado anteriormente con moléculas de otras especies de escorpiones,
lo que sugiere un patrón, una línea de investigación muy prometedora. Y, por supuesto, la meta es la misma que con las serpientes. También tenemos la intención de obtener estas moléculas mediante expresión heteróloga, aseguró la profesora Arantes. Esto significaría poder producir el compuesto a gran escala, de forma pura y constante, abriendo las puertas a futuros ensayos clínicos y, esperemos, a nuevos tratamientos. Pero la innovación en la lucha contra el cáncer no se limita al veneno de animales exóticos. En Campinas, en el estado de Sao Paulo, otro equipo de investigadores, esta vez en un centro de investigación, innovación y difusión, URIDC, financiado por la FAPSP, el Centro de Innovación en Teranóstica del Cáncer, o CancerTera, está persiguiendo una estrategia terapéutica completamente diferente. Su objetivo es audaz: combinar el diagnóstico y el tratamiento dirigido en un único enfoque. Una especie de doble golpe contra la enfermedad. Este método, que tuvo su origen en Alemania, es fascinante. Consiste en unir varios radioisótopos a moléculas que tienen la capacidad de dirigirse específicamente a ciertos tumores. Pensad en ello como si fueran misiles guiados que, una vez marcados con una luz especial, pueden ser utilizados tanto para crear imágenes detalladas del cáncer como para tratarlo de forma precisa. El profesor Celso Darío Ramos, de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Estatal de Campinas, la FCMUNICAMP, y uno de los principales investigadores de CancerTera, nos lo explica con claridad. Dependiendo del tipo de radiación emitida por el isótopo que unimos a la molécula, ya sea positrones o gamma, podemos producir imágenes de ella utilizando el equipo de tomografía disponible en CancerTera. Cuando documentamos que un isótopo capta demasiada de una molécula en particular, podemos reemplazarlo con otro que emita una radiación más intensa localmente y así tratar los tumores. Esto es lo que se conoce como teranóstica, la combinación de terapia y diagnóstico. No solo puedes ver el tumor con una precisión asombrosa, sino que también puedes atacarlo directamente con la misma molécula que te dio la información de diagnóstico. Es como si el mapa del tesoro se convirtiera en el arma para encontrarlo y extraerlo. Las ventajas son enormes. Menos daño a los tejidos sanos, tratamientos más personalizados y una monitorización constante de la respuesta al tratamiento. Un grupo en el centro se enfoca en identificar moléculas que se acumulan específicamente en diferentes tipos de cáncer. Mientras tanto, el equipo clínico evalúa cómo los compuestos ya conocidos podrían ser reutilizados o readaptados para estos nuevos enfoques. Hemos estado estudiando moléculas conocidas de cánceres hematológicos, principalmente el mieloma múltiple, así como otras moléculas desconocidas de cáncer de cabeza y cuello, cáncer de hígado, sarcomas, cáncer de pulmón, cáncer colorectal y cáncer gástrico, entre otros, nos cuenta Ramos. La lista es larga y abarca algunos de los cánceres más difíciles de tratar, lo que subraya la ambición y la importancia de esta investigación. Pero la atención no se detiene ahí. También están investigando el cáncer de tiroides, una enfermedad que, tradicionalmente, se ha tratado con material radiactivo, yodo radiactivo, durante muchos años. Sin embargo, un porcentaje de pacientes desarrolla resistencia a este tratamiento, dejándolos con pocas opciones. Y ahí es donde entra CancerTera. Es por eso que estamos tratando de identificar otra posibilidad de tratamiento, con un material radiactivo diferente, para estos pacientes, añade Ramos. Es la esperanza para aquellos que se quedan sin alternativas, un faro de luz en la oscuridad. Y mientras algunos buscan soluciones en el veneno o en los isótopos, otros, en el Instituto de Ciencias Biomédicas de la Universidad de Sao Paulo, el ICBUSP, están desarrollando una estrategia experimental completamente distinta. Una vacuna personalizada contra el cáncer, construida a partir de células dendríticas. Una vacuna para el cáncer. ¿A qué suena algo sacado de una película? Pero es ciencia, y de la más puntera. Las células dendríticas son componentes cruciales de nuestro sistema inmunológico. Son como los generales que organizan la defensa del cuerpo, presentando fragmentos de invasores, como virus o células cancerosas,
a otras células inmunitarias para que las reconozcan y las destruyan. Sin embargo, en pacientes con cáncer, el funcionamiento de estas células a menudo se ve comprometido, lo que impide que el sistema inmunológico ataque el tumor de manera efectiva. Así lo explica José Alexandre Marzagao Barbuto, profesor del ICBUSP y coordinador del proyecto. Hace unos años se descubrió que es posible tomar monocitos de las células sanguíneas de pacientes con cáncer y convertirlos en células dendríticas en el laboratorio. Pero las células dendríticas producidas de esta manera a menudo se desvían para inducir tolerancia. ¿Qué significa esto de inducir tolerancia? Básicamente, el sistema inmunológico del paciente con cáncer, al ver sus propias células tumorales, aprende a ignorarlas en lugar de atacarlas. Es como si los generales de la defensa dijeran, «Va, no pasa nada», cuando en realidad sí pasa. Es un obstáculo gigantesco en la lucha contra la enfermedad. Pero el equipo del ICBUSP ha encontrado una solución ingeniosa a este problema. Han creado células dendríticas no de los pacientes con cáncer, sino de donantes sanos. Y luego, estas células dendríticas, sanas se fusionan con células cancerosas obtenidas del propio paciente. ¿El resultado? Una vacuna personalizada diseñada para activar el sistema inmunológico contra el tumor individual del paciente. Es como si a esos generales sanos les enseñaran a reconocer al enemigo del paciente y les dijeran, ahora sí, a por él. Los resultados de estudios que involucran varios tipos de cáncer, incluidos ensayos más recientes con pacientes con glioblastoma, sugieren que esta estrategia puede ser efectiva. Siempre y cuando, claro está, la respuesta inmune que genera se controle adecuadamente. La reacción es potente. El profesor Barbuto nos lo detalla. El sistema inmunológico interpreta esta vacuna, basada en células dendríticas de un donante sano fusionadas con las células tumorales del paciente, como un trasplante y reacciona violentamente. Una reacción, violenta pero controlada, dirigida a destruir el cáncer. Es realmente alucinante. Hicimos los primeros estudios en pacientes con melanoma y cáncer de riñón, y los resultados fueron muy buenos, y otros con glioblastoma, añade Barbuto. Y ahora, la esperanza es mayúscula. Ahora esperamos llevar a cabo un estudio clínico de fase 3. Otra vez la fase 3, la antesala de la aprobación. Esto significa que estamos a las puertas de una posible nueva era en la inmunoterapia contra el cáncer, una que podría ofrecer esperanza a muchísimos pacientes. Y si hablamos de glioblastoma, uno de los cánceres cerebrales más agresivos y difíciles de tratar, la investigación no se detiene en Brasil. En Francia, en el Instituto Universitario del Cáncer de Toulouse, el IUCT Oncopole, los investigadores también están contribuyendo significativamente a la comprensión y el tratamiento de esta terrible enfermedad. Su trabajo se enfoca en algo que suena a futuro, pero es el presente. La inteligencia artificial aplicada a las imágenes de resonancia magnética. Quieren saber si la IA puede indicar de manera fiable si los pacientes que reciben quimioterapia tienen una modificación del ADN específica. Esta modificación, conocida como metilación de la región promotora de MGMT, es crucial. Influye en cómo se produce y regula la proteína MGMT, que a su vez afecta la respuesta del tumor a ciertos tratamientos de quimioterapia y, por ende, a la supervivencia del paciente. Conocer este estado es un factor pronóstico importantísimo. Sin embargo, hay un problema. Para determinar el estado de metilación de MGMT, se suelen requerir biopsias. Y, como señala Elizabeth Moyal, investigadora del IUCT Oncopole y coordinadora del proyecto, las biopsias no son necesariamente representativas de todo el tumor y pueden variar en la recurrencia. Es decir, tomar una pequeña muestra del tumor no siempre ofrece una imagen completa, y el tumor puede cambiar con el tiempo. Es un reto diagnóstico considerable. Para resolver estos desafíos, el equipo se asoció con el informático Ahmed Berhawi, del IRT Superi. Y aquí viene lo asombroso. Adoptaron técnicas de inteligencia artificial que, sorpresa, fueron diseñadas originalmente para aplicaciones aeroespaciales. Sí,
Las mismas tecnologías que ayudan a diseñar aviones o satélites, ahora se están utilizando para luchar contra el cáncer cerebral. Esto es de verdad un salto entre mundos. El resultado es un modelo impresionante. Berhawi lo explica con entusiasmo. Hemos desarrollado un modelo capaz de predecir la supervivencia con alta precisión, que oscila entre el 80% y el 90%, y que supera otras técnicas existentes. Pensadlo. Con solo una resonancia magnética, un método no invasivo, la inteligencia artificial podría decirnos con una precisión asombrosa qué pronóstico tiene un paciente con glioblastoma y cómo podría responder a la quimioterapia. Esto podría transformar la forma en que los médicos toman decisiones, permitiendo tratamientos más personalizados y adaptados a cada paciente desde el primer momento. La intersección entre la medicina, la biología y la inteligencia artificial nos está abriendo puertas que antes ni siquiera podíamos imaginar. Es un futuro donde la tecnología no solo nos lleva a las estrellas, sino que también nos ayuda a sanar lo más profundo de nuestro ser. Desde el veneno de un escorpión amazónico hasta la inteligencia artificial aplicada a los confines del cerebro humano, el hilo conductor es siempre el mismo: la incansable búsqueda de conocimiento y la determinación de la ciencia para superar los límites de lo posible. La próxima vez que penséis que la realidad es aburrida, recordad estas historias. Porque, realmente, lo insólito está en cada rincón del planeta, esperando ser descubierto.